buenas tardes. Continuamos con la lectura del capítulo 1 del libro Adoración Reformada de Terry Johnson. Vamos entonces a compartir el documento. Sí, bien, como vemos en pantalla, lo permitido versus lo apropiado. En tercer lugar, el tema no es meramente lo que puede permitirse, ni siquiera al salirse con las suyas, y aún así seguir dentro del marco de los requerimientos de la Biblia. La adoración reformada no debe reducirse al principio regulador, particularmente al principio regulador construido estrechamente, del mismo modo que la fe reformada no debe reducirse a los 5 puntos. El principio regulador, interpretado como una mera lista de elementos aprobados y desaprobados, no explica, cuando se lo entiende de modo estrecho, un ingrediente fundamental de la adoración, la reverencia. No explica asuntos de la decencia o decoro. No explica, no explica todas las palabras y las acciones apropiadas para un acercamiento reverencial a Dios. No, nuestra pregunta es, ¿qué debe hacerse en la adoración pública? ¿Podría ser permisible que una iglesia empiece su servicio de adoración con el coro ancho y profundo, luego cantar como su segundo cántico el himno Zaqueo era un hombre muy pequeñito y concluir el servicio con la Biblia? Biblia. Las escrituras no lo prohíben, diría un biblista estricto, pero eso sería una aprobación dudosa. Nosotros inclusive diríamos que eso no debe hacerse bajo circunstancias normales. Sin embargo, lo decimos no porque hay un versículo en la Biblia que prohíba estas canciones de niños, sino por un sentido más general de lo que es apropiado a la luz de la naturaleza de la asamblea en el día del Señor, como el servicio de adoración congregacional. En la adoración y en la vida, no todo asunto puede ser resuelto mediante la aplicación directa de un versículo de la Biblia. Ciertamente, es fundamentalista y legalista esperar que así se haga. El recto vivir raramente consiste en simplemente la aplicación de las normas bíblicas a las circunstancias. Más bien, el recto vivir requiere la iluminación del Espíritu Santo y la sabiduría al aplicar los principios generales a las decisiones diarias. Los fariseos limitan la aplicación de la Biblia a las palabras específicas, y vamos a continuar la lectura, a las palabras específicas: no matarás, cometer adulterio, y así por el estilo, e ignoran la aplicación general. Pero la aplicación general es el ámbito donde la mayor parte de la vida es vivida, y es aquí donde Jesús critica a los hipócritas de su tiempo. Mateo 5, 21 al 48. La mayor parte de la vida es vivida entre las líneas de los mandamientos explícitos. Consecuentemente, con regularidad los apóstoles apelan a lo que es justo o apropiado a la luz de los mandamientos bíblicos explícitos, y sin embargo, sin detallar exactamente lo que estas cosas significan. Ellos esperan que los creyentes apliquen la sabiduría para discernir lo que es apropiado. Así que tenemos que juzgar lo que es apropiado. Del griego prepo, que significa ser justo, bueno, adecuado. Acerca de la largura del pelo, inclusive discerniendo aquello a partir de la naturaleza. Primera de Corintios 11, 13 y 14. Pablo le dice a Tito que hable las cosas que son apropiadas, el griego prepei, para la sana doctrina, y todos juntos. Las mujeres deben adornarse con vestido decoroso, griego prepei, según 1 Timoteo 2, 9 y 10.
Pablo les dice a los efesios que eviten hablar de lo que no es apropiado. Efesios 5, 3 y 4. En estos dos últimos casos se explican algunos de los detalles. Las mujeres deben vestirse modestamente y discretamente. Tienen que evitar los peinados ostentosos o las perlas o vestidos costosos. Las palabras ociosas y palabras deshonestas se enumeran entre las palabras inapropiadas, pero inclusive en estos y en todos los demás casos no se ha detallado si se puede detallar el punto preciso de lo que es modesto y de lo que no es, de lo que es discreto y de lo que no es, y de lo que es indiscreto, de lo que es apropiado y lo que es ocioso y vulgar. Solo sabemos la diferencia a través de la sabiduría dada por el Espíritu. Cuando es un vestido muy corto, en algún punto lo es, y se ha cometido el pecado de indecencia de manera objetiva y real. La determinación de tal pecado es un juicio subjetivo, pero la falta de juicio subjetivo conduce al pecado objetivo. Casi todos los juicios sobre la conducta, amor, modestia, frugalidad, integridad, se establecen en esta manera. Al aplicar la sabiduría en ámbitos más allá de la directa aplicación de mandamientos específicos. En el ámbito de la adoración, se requiere algún tipo de juicios. No debemos meramente preguntarnos lo que es permisible, sino lo que es apropiado, correcto y adecuado. Por ejemplo, se nos manda que adoremos con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Hay maneras de cantar, de orar, de predicar que son irreverentes. Hay palabras extrañas y acciones que son inapropiadas e inadecuadas, dada la naturaleza de Dios, la naturaleza de la asamblea y de los requerimientos prácticos de la reverencia. Pero en cualquier caso dado, estos pueden discernirse como tal, no porque hay un versículo que específicamente lo diga. Por ejemplo, no empezarás la adoración driblando una pelota de básquet por el pasadizo del templo, como lo hizo un pastor presbiteriano conservador. Como tampoco hay un versículo que especifique que las faldas estén una pulgada por sobre la rodilla, pero que otras puedan estar a una pulgada y media sobre la rodilla. Un predicador televisivo recientemente condujo a su congregación a responder con entusiasmo a un hermoso solo diciendo, y todos los hijos de Dios decían, y la congregación se unió a él diciendo, no hay versículo alguno que prohíba la palabra como es o como una palabra litúrgica. Este tipo de cosas solo puede discernirse usando la sabiduría. La Biblia espera y demanda que avancemos más allá de construcciones explícitas, perdón, de construcciones estrechas, fundamentalistas, legalistas, de lo que es permisible en la adoración y preguntar más bien qué se debe hacer cuando la iglesia se reúne para la adoración. Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol, pero no todas son provechosas. Primera de Corintios 6:12 y 10:23. Bien. Nosotros versus ellos. Acordémonos, y eso para poner al tanto a los que están posiblemente viéndolo en vivo. Bueno, y a los que no, a los que lo vean en diferido también. En este capítulo número 1 de este libro se nos está orientando y se está tocando varios tópicos. Acabamos de pasar lo que es adecuado y lo que no es adecuado en la adoración pública, visto desde la perspectiva reformada. Ahorita vamos entonces a ver el aspecto
considerado entre nosotros versus ellos. En cuarto lugar, la pregunta no es qué es lo que quiero yo personalmente, o lo que quiere mi congregación, o lo que quiere mi generación, o que Dios no lo permita, lo que quiere mi grupo. La pregunta es una pregunta referida al qué se debe hacer. Y la planteamos no para nuestro grupo, sino para toda la iglesia junta. ¿Qué es lo que debemos hacer en la adoración pública? Hasta hoy, durante una generación, esta pregunta ha sido respondida idiosincráticamente, donde cada pastor o el equipo de adoración o la iglesia o el grupo toma sus propias decisiones sin considerar la comunión de los santos y la unidad de la iglesia en general. Esto no puede continuar siendo aceptable en denominaciones interconectadas y que se consideran parte de la iglesia universal. Después de todo, hay un solo bautismo, no muchos. Efesios 4 y siguientes. Cuando los bautismos y otras formas de adoración se multiplican, llega a ser virtualmente imposible que la iglesia siga unida. Si la iglesia no se mantiene unida en cuanto a la adoración, no importa cuáles sean los argumentos en contra, la iglesia no está unida en ningún modo que sea significativo. Los temas de unidad y diversidad son antiguos y complejos, por lo que no podemos dejar de concluir que, en nuestro tiempo, la unidad ha sido comprometida a expensas de la diversidad. Ya no hay adoración identificable entre las iglesias presbiterianas y reformadas conservadoras. Como ya hemos señalado, algunas congregaciones han adoptado una liturgia elevada, otras han adoptado una dirección contemporánea sensitiva a la búsqueda, y otras se hallan a lo largo del espectro entre los extremos. Este desarrollo no tiene precedentes en la historia de la práctica reformada. Sin duda, es un experimento guiado por fines nobles, tales como la evangelización y el alcanzar a los perdidos, pero no por ello deja de ser un experimento cuyos resultados no han recibido una seria atención. Por ejemplo, ¿cómo las denominaciones presbiterianas conservadoras retienen a sus miembros cuando estos se trasladan a nuevas comunidades y se unen a congregaciones hermanas que no se parecen a las que ellos dejaron? Hemos señalado la considerable evidencia anecdótica disponible sobre este suceso a lo largo de la historia divisoria entre entre tradicionales y contemporáneos. Aquellos que piensan que la lealtad a los 5 puntos y la doctrina de la inerrancia mantendrán unidas las denominaciones subestiman el poder emotivo de las formas familiares. Consecuentemente, hacemos la pregunta: ¿cómo las denominaciones presbiterianas conservadoras evitarán la fragmentación en 1000 grupos distintos si es que el multiculturalismo litúrgico de hoy no se restringe? Los mejores pensamientos actuales en misionología insisten en formas ministeriales distintivas a los gustos y preferencias de cada subcultura, tanto en el país como en el extranjero. Tal ministerio incluye la oración pública de la iglesia. Luego entonces, los jóvenes deben tener su adoración y los viejos la suya, los viejos también. De modo similar, los blancos contemporáneos, los hispánicos, los afroamericanos, los asiáticos y presumiblemente los campesinos, los que practican skate y los surfistas, etc. Detrás de esta manera de pensar se encuentra la insistencia de toda música, lenguaje y formato han sido creados como iguales, un relativismo estético si se prefiere. Tañidos de elitismo acompañan a todo llamado a hacer lo apropiado, a tener estándares estéticos,
a mantener la tradición reformada o la catolicidad. Es difícil imaginar una filosofía más perfecta para dividir y separar a la iglesia en grupos según su afinidad. Un autor reciente se refiere a la pregunta planteada por el ministerio generacionalmente específico como el pasadizo de los espejos. ¿Cuándo se detendrá? Se pregunta. La potencial proliferación sin fin de nuevos subgrupos empieza a verse como si estuviese basada en nada más sustancial que atraer a los nuevos estilos. Vamos a ver aquí qué ha pasado. Sin embargo, estamos convencidos que se tiene que encontrar un consenso y debe lograrse un significativo grado de uniformidad. Si la iglesia va a trascender las diferencias culturales que Cristo le manda que las trascienda. Efesios 4:4, Gálatas 3:28 y Juan 17:27. A escala congregacional, inclusive a la escala denominacional, la uniformidad no es una meta. La práctica de la catolicidad es una expectación y demanda apostólica. Al tratar acerca de los temas de la oración, el rol de la mujer y la cena del Señor, el apóstol dice, nosotros no tenemos tal costumbre ni tampoco las iglesias de Dios. Primera de Corintios 11:16. El apóstol asume el valor positivo de la práctica de uniformidad y demanda que la iglesia en Corinto se conformará a dicha práctica. Lo que era la práctica de las iglesias de Dios, los corintios también tenían que practicar. Por segunda vez en la misma epístola, el apóstol Pablo pone los requerimientos, es decir, regula respecto a la oración, el canto, profetizar o predicar, el rol de la mujer, la decencia, el orden, y enfatiza su autoridad apelando a la catolicidad. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bien. Además, estamos convencidos que el consenso y la unidad solo pueden lograrse abandonando la actual teoría novedosa de la acomodación cultural y generacional, y en su lugar apuntando a la adoración que trascienda el estrecho interés cultural y que apele a lo más amplio, sobre la base de los estándares bíblicos y las cualidades estéticas universales. Este era el ideal al que aspiraban las generaciones anteriores. El salterio ginebrino, por ejemplo, rápidamente se tradujo al holandés, al alemán, al castellano y media docena más de idiomas, incluyendo el italiano, bohemio, polaco, latín y hebreo, junto con adaptaciones de la forma de oraciones eclesiásticas de Calvino. De manera similar, las generaciones previas de los misioneros presbiterianos y reformados llevaron los órdenes del servicio y los salterios a tierras extranjeras porque no eran percibidos como expresión. ¿Okay? No eran percibidos como expresión. El propósito de los servicios de adoración es el de ser de adoración. Usted dirá, eso es obvio, pero no lo es para todos. Un evento histórico en mi peregrinaje en cuanto a la adoración ocurrió una mañana que me dirigía hacia el servicio de adoración.
A los 6 meses de mi primer año como estudiante en la Universidad Trinity en Bristol, Inglaterra, había aguantado los 6 primeros meses de servicio de adoración diarios con el libro de oración, haciendo rechinar mis dientes porque la experiencia me era casi intolerable. Cuando me enteré que solamente el 3 al 6% de los ingleses iban a la iglesia durante el domingo, pensé, bueno, no es de sorprenderse. A mí me parecía confuso, medieval, extraño y lo peor de todo, aburrido. Pero en aquella mañana un nuevo pensamiento penetró en mi mente. La razón por la que usted va a la iglesia es para adorar a Dios. Eso fue completamente nuevo para mí, estimulando primordialmente el servicio teocéntrico del libro de oración. Yo había estado acostumbrado a un servicio de adoración centrado en la congregación, adoración como servicio de avivamiento, como conferencia bíblica, como confraternidad, vida de cuerpo y como servicio de alabanza. Más que todo, era el servicio anglicano centrado en Dios, el que me era foráneo y aburrido. Lo que necesitaba era entender la adoración desde una nueva perspectiva, una que me sacara a mí del centro y sea reemplazado por la alabanza a Dios. Las congregaciones algunas veces se reúnen para otros propósitos, tales como tener reuniones evangélicas, conferencias bíblicas, tratar asuntos eclesiásticos o para cenas de fraternidad juntos. Pero durante el tiempo designado para la adoración, la iglesia debe limitarse a aquellas actividades que legítimamente pueden considerarse como ejercicios devocionales. La fraternidad del servicio de adoración, perdón, la integridad del servicio de adoración como un servicio de adoración no debe ser menoscabado por otros fines o por otros fines válidos como la comunión, los asuntos eclesiásticos, el evangelismo, la instrucción bíblica y otras cosas. Algunos de ellos son fines secundarios de la adoración. Otros son subproductos de la verdadera adoración. Mientras adoramos, nos gozamos de la exposición de la palabra y de la comunión de los santos. Durante la adoración tiene su lugar el evangelismo, como resultado de la exposición bíblica cristocéntrica, como también del impacto neto que tiene el propio servicio de adoración. El no creyente por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Primera de Corintios 14, 24 al 25. El doctor Edmund Clooney ha denominado a esto evangelismo doxológico, pero el evangelismo, la exposición bíblica, la comunión y los asuntos eclesiásticos no son el propósito o los fines para los que la reunión de adoración se realiza, o no debe permitirse que convierta el servicio en algo que no debe ser. Por otro lado, no estamos intentando responder todas las preguntas concernientes a cómo debe conducirse las conferencias bíblicas, las cenas de confraternidad, las reuniones para tratar asuntos eclesiásticos o las reuniones evangelísticas fuera de los servicios de adoración. Por ejemplo, eventos para llegar a generaciones específicas, tales como tales como aquí como que se me vamos a dejarlo por aquí ahora y posteriormente entonces seguimos, me ubico exactamente donde terminamos esto. Bendiciones.